¿Cómo puede caer el imperio más poderoso de la historia sin que nadie lo empuje? Durante siglos, Roma fue mucho más que una ciudad. Fue el centro del mundo, el símbolo del orden, la fuerza y la civilización. Sus legiones parecían invencibles, sus emperadores inmortales, pero lo que parecía eterno estaba a punto de derrumbarse. No fue una invasión repentina, no fue un enemigo superior, fue una decadencia lenta, implacable y dolorosa. El verdadero enemigo no venía de fuera, ya vivía dentro de sus murallas. Hoy reviviremos la historia de cómo Roma, la ciudad donde los dioses caminaban entre hombres, fue reducida al silencio por los mismos pueblos que había despreciado: visigodos, vándalos y el más temido de todos, Atila, el flagelo de Dios. Prepárate para una travesía marcada por la ambición, el colapso y el fin de una era que cambió para siempre el destino de la humanidad. Pero antes de comenzar, suscríbete al canal Hablando Historia para no perderte nuestras próximas aventuras. Y cuéntanos en los comentarios, ¿qué otro imperio te gustaría ver caer en el siguiente video? Muy bien, historiadores, es hora de marchar sobre Roma. Durante siglos, Roma no fue solo una capital, fue el corazón del mundo, el latido del poder absoluto. Sus columnas de mármol reflejaban la gloria de un imperio que se creía eterno. En sus foros resonaban discursos que cambiaban el destino de naciones, y sus legiones cruzaban continentes como si el mundo entero fuera suyo por derecho divino. Roma era invencible, Roma era inmortal. Pero esta no es una historia de gloria, es una historia de caída. Imagina caminar por esas calles adoquinadas, rodeado de templos dedicados a Júpiter, Marte y Venus. Imagina sentir el poder de una civilización que controlaba desde las frías islas de Britania hasta las ardientes arenas de Egipto. En el Coliseo, el rugido del pueblo se alzaba mientras gladiadores derramaban sangre por honor, mientras el Senado debatía con la arrogancia de quienes creen que jamás serán derrotados. Y sin embargo, ese mismo mármol que adornaba los templos pronto sería quebrado. Las estatuas de emperadores, antes tratadas como semidioses, yacerían destruidas en el polvo. Y la ciudad que había enseñado al mundo el significado de imperium se arrodillaría ante los mismos que antes llamaba salvajes. Porque Roma no cayó de un día para otro. Su desmoronamiento fue un eco que se arrastró durante generaciones, una herida abierta que jamás cicatrizó. Y en el centro de todo, la ciudad eterna, testigo del apogeo y víctima de su propia arrogancia. No habrá héroes claros ni villanos simples, solo una civilización que voló tan alto que olvidó cómo mantener los pies en la tierra. Y mientras los bárbaros aún estaban en sus aldeas lejanas, la verdadera amenaza ya caminaba entre los muros de Roma. ¿Qué puede destruir a una ciudad que fue construida por los dioses? Pronto lo descubrirás. Mientras las fronteras del Imperio Romano aún resistían a duras penas, el verdadero colapso ya se estaba gestando en su núcleo. Lo que alguna vez fue un sistema ejemplar de organización, disciplina y lealtad, se convirtió en una maquinaria corroída por la avaricia, el desinterés y el caos político. Y nadie parecía detener la marea. La economía, que durante siglos había sostenido a legiones enteras y grandes proyectos arquitectónicos, comenzó a resquebrajarse. Los campos, agotados por siglos de cultivo intensivo, ya no rendían lo suficiente. Las monedas de oro fueron reemplazadas por piezas de menor valor, provocando una inflación galopante. Los impuestos aumentaron sin piedad y los pequeños campesinos, incapaces de pagar, abandonaron sus tierras buscando protección bajo la sombra de grandes terratenientes. Así nació, sin saberlo, el germen del feudalismo. Pero el deterioro iba más allá de lo económico. Las élites romanas,
esas que antes ponían al Estado por encima de sí mismas, se sumieron en una lucha constante por el poder. Cada general ambicioso veía en el trono imperial una meta personal, no un deber sagrado. Entre el año 235 y el 284 después de Cristo, más de 20 emperadores se sucedieron, muchos de ellos asesinados por sus propios soldados. El imperio no era gobernado, era disputado como un botín. Las calles de Roma, antaño símbolo de orden y civismo, ahora albergaban revueltas, saqueos internos y una población desencantada. La corrupción se filtraba desde los palacios hasta las legiones. Los soldados ya no luchaban por honor, sino por sobrevivir. Y el enemigo, aunque aún fuera lejano, ya podía oler la debilidad en el aire. Roma aún se veía imponente, pero su alma estaba quebrada, porque los imperios no siempre caen por culpa de invasores. A veces se derrumban porque ya no creen en sí mismos, porque olvidan lo que los hizo grandes. Y mientras las murallas seguían en pie, el verdadero colapso ya había comenzado. Y si te dijeran que los mismos hombres que un día juraron proteger a Roma serían los que abrirían las puertas a su destrucción. Por siglos, las legiones romanas fueron la encarnación del orden, del poder y del orgullo imperial. Pero con el paso del tiempo, mantener ese ejército colosal se volvió una carga insostenible. Las crisis internas, la falta de recursos y el desinterés de los ciudadanos por servir en el ejército forzaron a Roma a tomar una decisión desesperada: contratar a sus antiguos enemigos como defensores del imperio. Así fue como los visigodos, vándalos, suevos y otros pueblos germánicos cruzaron las fronteras, no como invasores, sino como aliados. Se les ofreció tierra, comida y un lugar dentro del imperio a cambio de su espada. Algunos llegaron con familias, otros con historias de hambre y persecución. Lo que Roma veía como una solución práctica se convertiría pronto en un error fatal. El término bárbaro fue una etiqueta romana para describir a todo aquel que no vivía bajo sus leyes. Pero muchos de estos pueblos tenían culturas complejas, estructuras de poder y valores profundamente arraigados. No eran salvajes, eran supervivientes, porque aquellos a quienes llamaban bárbaros no olvidaban. No olvidaban las veces que Roma había destruido sus aldeas. No olvidaban los impuestos, las traiciones, las masacres. Y aunque muchos de ellos intentaron integrarse, aprendiendo el latín, vistiendo la toga, adorando a los dioses romanos, siempre fueron vistos como extranjeros, como una amenaza silenciosa. Los visigodos, en particular, vivieron esa contradicción de forma brutal. Tratados con desprecio por los burócratas romanos, empujados al hambre y humillados, decidieron que si no podían ser parte del imperio, entonces lo destruirían desde dentro. Su líder, Alarico, no era un salvaje, era un estratega, y sabía que Roma, aunque aún se alzaba sobre 7 colinas, estaba más vulnerable que nunca. Las fronteras ya no significaban nada, porque el enemigo ya no marchaba desde el norte. El enemigo estaba dentro de los campamentos romanos, comandando sus tropas, aprendiendo sus estrategias, esperando el momento justo. Y cuando llegó ese momento, no necesitaron escalar murallas, solo tuvieron que dejar de obedecer. En las vastas estepas del este, donde el viento silba entre los huesos de antiguos guerreros, surgió una figura envuelta en leyenda y miedo: Atila, el flagelo de Dios. No era romano, no era visigodo ni vándalo, era uno, y su nombre, en boca de emperadores y campesinos por igual, se pronunciaba con un temblor casi religioso. A diferencia de los pueblos germánicos que buscaban tierras dentro del imperio, los hunos no querían formar parte de Roma. Querían someterla. Su objetivo no era la integración, sino la devastación. Donde cabalgaban los hunos no quedaba nada.
Ciudades enteras desaparecían del mapa. Los campos ardían, los ríos se teñían de sangre, y en el centro de esta tormenta estaba él, Atila, un líder que hablaba poco, pero al que todos obedecían sin cuestionar. Para los romanos, Atila era una anomalía, no respondía a la diplomacia, no se dejaba seducir por el oro, al menos no por mucho tiempo, no aspiraba a coronas, templos, ni títulos. Su único propósito era quebrar la voluntad de quienes creían ser invencibles. En el año 451, las legiones romanas occidentales, aliadas con los visigodos, sí, aquellos que antes fueron enemigos, enfrentaron a Atila en la batalla de los campos cataláunicos. Fue una carnicería sin precedentes. Aunque el avance de Atila se detuvo, no fue una victoria clara. El flagelo de Dios se retiró, pero no fue vencido. Un año después, Atila marchó hacia Italia. Las ciudades huían antes de que llegara. Roma tembló. El Papa León I lo salió a su encuentro. Nadie sabe con certeza qué se dijeron. Lo que sí se sabe es que Atila dio media vuelta. No saqueó Roma, no destruyó el corazón del imperio. Tal vez fue por superstición, tal vez por enfermedad, o tal vez porque ya no hacía falta. Roma ya estaba muriendo por dentro. Atila no conquistó Roma, pero la hizo sentir miedo. Y a veces, el miedo es más poderoso que cualquier espada. Durante siglos, Roma había sido la joya del mundo. Sus muros parecían invulnerables, sus emperadores intocables. Para muchos, la simple idea de que Roma pudiera ser saqueada era una blasfemia. Pero en el año 410, esa blasfemia se convirtió en realidad. Alarico, el rey de los visigodos, cruzó las puertas de la ciudad eterna. No las rompió, no las quemó, las abrió, porque los propios romanos ya no podían defenderlas. Durante 3 días, Roma fue entregada al caos. Las casas de los nobles fueron saqueadas, los templos profanados, las calles bañadas en terror. El pueblo, acostumbrado a mirar desde lo alto a los llamados bárbaros, ahora les suplicaba por su vida. El imperio que había conquistado medio mundo caía ante sus antiguos aliados. Pero ese no fue el único golpe. Casi medio siglo después, en 455, llegó un nuevo horror: los vándalos. Esta vez, el saqueo fue más sistemático, más brutal. Cargaron barcos con tesoros, estatuas, reliquias sagradas. El oro de siglos de conquistas desapareció en el horizonte africano. Roma ya no era la capital del mundo. Era una sombra saqueada, herida, humillada. Y sin embargo, la ciudad no desapareció. Sus piedras seguían allí, su historia también, pero su alma se había rendido. En 476, Odoacro, un caudillo de origen germano, depuso al último emperador del Imperio Romano de Occidente, Rómulo Augustulo. No hubo gran batalla, no hubo resistencia heroica, solo un silencio incómodo, como si Roma aceptara finalmente que su tiempo había terminado. El imperio, que había resistido por más de 1000 años, desapareció sin gloria. Roma no cayó con un estruendo, cayó con un suspiro, y el mundo jamás volvió a ser el mismo. Las águilas imperiales ya no ondeaban sobre las murallas. Los estandartes de Roma, símbolo de poder absoluto, yacían en el suelo. Pero el final del Imperio Romano de Occidente no fue el fin de todo. Fue el inicio de algo nuevo, incierto, caótico. En lugar de una única autoridad, Europa se fragmentó. En el vacío de poder surgieron reinos germánicos, donde antes había provincias romanas. Los visigodos fundaron su propio reino en la península ibérica. Los vándalos gobernaron desde el norte de África. Los ostrogodos se asentaron en Italia. El orden imperial fue reemplazado por alianzas inestables, guerras sin fin y una nueva estructura social, el feudalismo. Pero Roma no desapareció. Sus caminos, sus leyes, su idioma, todo sobrevivió de alguna manera.
En los monasterios, los monjes copiaban textos antiguos para que el conocimiento no se perdiera. En las ciudades, las ruinas servían como cantera y refugio. Las piedras que un día fueron templos se convirtieron en iglesias cristianas. El cristianismo, antes perseguido por los emperadores, se transformó en la columna vertebral del nuevo orden. La Iglesia heredó el poder espiritual de Roma y con el tiempo también el político. El Papa ocupó un lugar que ni siquiera los cónsules habían soñado. Mientras tanto, el Imperio Romano de Oriente, conocido como Imperio Bizantino, resistió durante casi 1000 años más, conservando parte del legado romano. Pero el Occidente, la cuna de Roma, se hundió en lo que los historiadores llamarían más tarde la Edad Media. La caída de Roma no fue solo el derrumbe de una ciudad o de un gobierno, fue un cambio sísmico en la historia humana, marcó el final de la antigüedad y el inicio de una nueva era. Porque a veces, para que algo nuevo nazca, lo antiguo debe arder hasta los cimientos.